Bienvenidos a un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en los países de Latinoamérica y de habla hispana en el mundo entero. Yo deseo con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Igualmente los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar a la expectativa siempre que subimos nuevos mensajes. Y este se titula El mensaje de los profetas de Israel es para nuestros tiempos. Muchas personas piensan que el mensaje escrito en la Biblia que nos dejan los profetas de Israel y del Antiguo Testamento son solamente para las gentes de aquellos tiempos. Pero estamos muy equivocados si pensamos así. El mensaje de los profetas de Israel escrito en la Biblia es mayormente para estos tiempos que estamos viviendo. Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que Dios usaba para comunicar su mensaje al mundo. A los profetas también se les llamaba videntes, porque podían ver espiritualmente, ya que Dios les daba una visión. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 9. Los profetas pueden dividirse en profetas escritores, como Isaías, Daniel, Amós y Malaquías, y profetas no escritores, como Ahías, en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 29. O Micaías, en Segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 7. Y Eliseo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16. También hay algunos profetas anónimos en el Antiguo Testamento, como el profeta sin nombre de Jueces, capítulo 6, versículo del 7 al 10. Los profetas procedían de distintos lugares, se dirigían a diferentes audiencias, tenían estilos únicos y utilizaban métodos muy variados. La mayoría de los personajes de los profetas del Antiguo Testamento se referían al pueblo de Israel. Si se mencionaban otras naciones en los oráculos, normalmente era en relación con los tratos de esas naciones con Israel. La mayoría de los profetas de Dios eran hombres, pero el Antiguo Testamento también menciona a profetisas como Miriam, la hermana de Moisés, en Éxodo capítulo 15, versículo 20. O Débora, en Jueces capítulo 4, versículo 4. Y Hulda, en Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 14. Todos los profetas compartían alguna característica que hacían que sus ministerios fueran proféticos. A un profeta lo llamó Dios para ser profeta. Isaías y Ezequiel recibieron visiones de la gloria de Dios, como vemos en Isaías capítulo 6 o Ezequiel capítulo 1. Dios le dijo a Jeremías que había sido escogido incluso antes de su nacimiento. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Una descripción común de la fuente del mensaje es que la palabra del Señor vino al profeta. Como lo mencionan distintas iniciaciones de todos los profetas, tanto mayores o menores, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 2. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Oseas capítulo 1, versículo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Sofonías capítulo 1, versículo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1. Zacarías capítulo 1, versículo 1.
Otra descripción es que el profeta recibía un oráculo, es decir, una revelación especial de Dios, como está escrito en Isaías capítulo 13, versículo 1, Habacuc capítulo 1, versículo 1 y Números capítulo 24, versículo 16. Un profeta debía transmitir el mensaje de Dios correctamente. El profeta Micaías lo expresó bien. Vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré al rey. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Lo que, como Jeremías, trataron de guardar silencio, se dieron cuenta de que no podían hacerlo. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Los que, como Jonás, trataron de evitar su responsabilidad, fueron corregidos. Jonás, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Otros, como el profeta anónimo de Judá, que desobedeció directamente el mandato divino, perdieron la vida, como vemos en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 15 al 24. A veces, un profeta tenía una apariencia única. Elías era conocido por llevar vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. El manto de Elías que dejó para Eliseo también se consideraba un símbolo del oficio profético. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Dios dijo a Ezequiel que se afeitara la cabeza y la barba. Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Otros profetas fueron apartados de otras formas. A Jeremías, por ejemplo, se le dijo que no podía casarse. Jeremías, capítulo 16, versículo 2. A Oseas se le dijo que se casara con una prostituta. Oseas, capítulo 1, versículo 2. Todos los profetas eran reconocidos como aquellos a través de los cuales Dios hablaba, aunque su mensaje no siempre y la mayoría de las veces fuera bien recibido. Por lo general, los profetas llevan una vida difícil. Isaías fue enviado a un pueblo que siempre oía pero nunca entendía. Isaías capítulo 6, versículo 9. Y, según la tradición, acabó siendo asesinado por sus acciones. Ezequiel ministró a un pueblo rebelde. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. La reina de Israel intentó acabar con la vida de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Jeremías fue arrojado a una cisterna, donde se hundió en el cielo. Jeremías, capítulo 38, versículo 6. Jesús habló de Jerusalén, diciendo que eran como los que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Y dirigiéndose a los dirigentes judíos de su tiempo, Esteban hizo una pregunta condenatoria. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos, capítulo 7, versículo 52. Con frecuencia, un profeta del Antiguo Testamento predecía el futuro. A veces, las profecías se referían a acontecimientos que iban a ocurrir pronto. Por ejemplo, José predijo 7 años de abundancia seguidos 7 años de hambre en Egipto. Acontecimientos que ocurrieron en los siguientes 14 años, como lo registra Génesis capítulo 41, desde el versículo 25 al 36. Muchos otros profetas predijeron cosas en un futuro lejano. Por ejemplo, muchas de las profecías de Daniel y Zacarías se refieren a la segunda venida de Cristo y a otros acontecimientos del fin de los tiempos. Daniel capítulo 12 versículo 1 y Zacarías capítulo 12 versículo 10. El Antiguo Testamento también menciona a los falsos profetas. Se trata de mentirosos que decían hablar en nombre de Dios, pero que pretendían engañar al pueblo o servir a sus propios intereses. Acab tenía casi 400 falsos profetas.
de esta clase a su servicio. La obra de Nehemías se vio afectada por varios falsos profetas y una falsa profetisa. La prueba de un profeta era el 100% de exactitud en lo que decía. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si las predicciones de un profeta no se cumplían, entonces no podía estar hablando en nombre de Dios, ya que Dios nunca miente. El papel del profeta en el Antiguo Testamento alcanzó su consumación en la persona de Juan el Bautista, anunciado en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y en Jesucristo, que fue el profeta como Moisés, anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Tanto en Juan el Bautista vemos la anunciación de la venida del único y último gran profeta, que además de profeta era el Hijo de Dios, el Salvador, Jesucristo, el cual también pronunció muchas de las profecías que hoy se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. El Señor Jesucristo en el tercer cielo envía a su ángel a una isla llamada Patmos para que haga la revelación, un mensaje escrito por el dedo de Dios que es entregado a Juan el apóstol. Y a él le son revelados una serie de visiones que son tocantes al fin del mundo y a la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo y a la instauración de su reino de 1000 años en la tierra. Todo esto aún no se ha cumplido, pero está pronto por cumplirse. Por eso es que los profetas de Israel nos hablan hoy a cada uno de nosotros.